Estimados participantes, bienvenidos nuevamente al módulo de supervisión técnica de obras viales. En esta presentación vamos a hacer un repaso rápido de los aspectos inherentes a la administración de un contrato. Aquí repasamos cuáles son los actores directos en el desarrollo, en la ejecución de una obra. El fiscal de obra es el representante de la entidad en una obra. El supervisor de obras es el profesional habilitado y el que realiza el seguimiento técnico del proyecto. Deberemos tener muy en cuenta de que el fiscal de obra y el supervisor de obra tienen ámbitos de trabajo distintos. Un fiscal de obra no puede asumir el cargo de supervisor ni viceversa. El contratista es la persona natural o jurídica en virtud del contrato y tiene la obligación de ejecutar una obra. El superintendente de obra es el que representa al contratista en la obra, es el que tiene que firmar las cartas, firmar el libro de órdenes, hacer las representaciones ante la entidad, ante quien hay que cursar las instrucciones, etc. Un documento que debemos tener muy en cuenta es la ley 1178. Es recomendable que pasen los cursos correspondientes para conocer a plenitud la ley 1178 para las personas que todavía no la conocen. Dentro de la ley 1178, el capítulo más importante y el que es el capítulo 5 relativo a la responsabilidad por la función pública. En el capítulo 5 se desarrolla todo lo que corresponde a la responsabilidad por la función pública. La responsabilidad por la función pública es aplicable a todo servidor público. Los tipos de responsabilidad son administrativa, ejecutiva en este caso no, solamente se aplica a las máximas autoridades. Se puede aplicar a un supervisor, como les decía, la administrativa, la responsabilidad civil y penal. Otro aspecto que hay que tener muy en cuenta es que estas responsabilidades se puede aplicar por la acción u omisión. ¿Qué significa acción? Cuando uno emite una instrucción que está al margen de la legislación, de los documentos contractuales, está incurriendo en una acción. Y es una omisión cuando no se apega, no emite, digamos, instrucciones sabiendo o por ahí ignorando que existe documentos relativos a la administración de contratos en obra. En los contratos de obra existe un listado en el que dice forman parte del presente contrato los siguientes documentos. Existen como 10, 12 documentos. Entonces hay que conocer todos esos documentos. El incumplimiento por acción u omisión a lo dispuesto en esos documentos puede conllevar a una de las responsabilidades. Este documento es el que van a ver todos los días siendo supervisores de obra. El contrato de obra, el contrato para la construcción de obras. En la primera parte o en la cláusula segunda está la legislación aplicable, de manera muy resumida. La ley 1178 que acabamos de mencionar, el decreto 181 que lo hemos visto en la anterior presentación, la ley del presupuesto general de aprobación y demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas. Entonces, del contrato, considero que la cláusula cuarta, por ejemplo, es un asunto que con mucha frecuencia lo van a ver. Y de la parte más importante, dice, el plazo de obra será computado a partir de la fecha establecida en la orden de proceder.
Eso significa que no corre a partir eh, del día en que se emite la orden de proceder. En la orden de proceder se indica a partir de qué fecha se va a computar el plazo de obra. Supongamos hoy día es viernes, emitimos la orden de proceder y le decimos que a partir del lunes comienza a contabilizarse el plazo de obra. ¿Ya? He escuchado criterios de que la orden de proceder corre a partir del día en que se emite. Bueno, es posible que en algunos... lo que pasa es que el modelo de contrato de obra periódicamente es revisado y van ajustando. Entonces es posible que alguna versión haya sido establecido de esa forma, pero leyendo este modelo de contrato lo tenemos claro. Relativo a los documentos, en la cláusula sexta del modelo de contrato, los que están marcados con rojo son los documentos que vamos a hacer uso con mucha frecuencia, que deberíamos conocer. El documento base de contratación, las especificaciones técnicas, eso es de uso diario. La propuesta adjudicada, tenemos que conocer qué es lo que ha propuesto el contratista. En la propuesta adjudicada está su cronograma, si quieren, inicial, están los precios unitarios, está el personal clave, está mucha documentación que debemos conocer. El documento de adjudicación también deberíamos conocer. Se trata de que debemos solicitar a la entidad, a la unidad ejecutora o si no a la unidad jurídica, no sé quién tendrá el documento de adjudicación, una copia donde podamos ver, por ejemplo, cuando hacen cambio de personal clave deberíamos evaluar de tal forma que el entrante que tenga una calificación igual o mejor al que está saliendo, y eso solo vamos a poder hacer comparando con la calificación que hizo la comisión de calificación al personal clave. Por ejemplo, también está en el documento de adjudicación está el presupuesto aprobado, el formulario B2, donde están todos los ítems, sus unidades, su cantidad y los precios unitarios aceptados y el monto final. Las garantías, más adelante vamos a ver, el supervisor es el responsable de controlar la vigencia de las garantías. Otra cláusula que considero es importante es el anticipo. El anticipo, por lo general, a veces les piden la garantía de anticipo antes de firmar el contrato, pero aquí esta cláusula está indicando que el anticipo está dando a entender que puede ser solicitado una vez que se haya firmado el contrato, después de que se haya firmado el contrato. Indica que se puede otorgar un anticipo de hasta el 20% del monto total del contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos. ¿Ya? A ver, por ahí he escuchado, por ejemplo, un contratista al principio de la obra presenta una garantía por el 5% y le otorgan 5%. Ha transcurrido unos 3 meses, vuelve a pedir otro anticipo argumentando que tiene derecho al 20%. Entonces, para mí la lectura de esta cláusula indica que se otorga un anticipo. Tiene que pedir una vez, luego de firmado el contrato. Ese anticipo puede ser desembolsado en puede ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una garantía correcta de inversión del anticipo por el 100%. ¿Ya? Si se le da 5% de anticipo, la garantía tiene que cubrir el 100%. Responsabilidad del supervisor: llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía en cuanto al monto y plazo. Entonces siempre tengan presente, marcado en alguna parte, que por lo menos con 15 días de anticipación tienen que comunicarle al contratista que haga la renovación de las garantías.
Esta cláusula es una de las más importantes, se refiere a las modificaciones al contrato que se van generando a través del desarrollo de la obra. Mediante una orden de trabajo, cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto de contrato, estas órdenes serán emitidas por el supervisor mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de órdenes de trabajo no deberá dar lugar a una emisión posterior de orden de cambio para el mismo objeto. Entonces, esta es, digamos, la modificación, si quieren, más sencilla que se puede hacer al contrato. No obstante, he visto que algunas entidades son reacias a emplearlas porque han manifestado que hacen uso, por ahí decirlo, abusivo de esta forma de modificar el contrato. Entonces, prefieren evitarlo. Mi recomendación es que cuando la utilicen es para cambios menores, muy menores. Orden de cambio. La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra no considerados en la previamente, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño, es decir, no pueden modificar el diseño. Podrán, podrán hacer un cambio, un ajuste menor, digamos, al diseño, pero no puede ser el cambio sustancial. El documento denominado orden de cambio será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento, disponibilidad de recursos, por el supervisor y será puesto a conocimiento y consideración del fiscal, quien con su recomendación a la entidad para el procesamiento de su misión. La orden de cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original. En el caso de la suspensión de los trabajos, el supervisor elaborará una orden de cambio. Tengo este párrafo ha sido extractado del último modelo de contrato que está colgado en la página del SICOES. Estoy notando la ausencia del porcentaje máximo que se puede modificar el contrato a través de una orden de cambio. Otra posibilidad de modificaciones mediante contrato modificatorio. Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, son tres posibilidades, la obra debe ser complementada o por otras circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, que determine una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente de la emisión de órdenes de cambio. El supervisor podrá formular el documento de sustento técnico financiero que establezca las causas y razones por las cuales debería ser suscrito este documento. Entonces, se debe tener presente que cuando, además de realizarse órdenes de cambio, se realicen contratos modificatorios, sumados no deberán exceder el 10% del monto de contrato del presente contrato. Entonces, aquí ya existe una limitante más restringida, si quieren, porque en los anteriores modelos de contrato hablaban de que la orden de cambio podía ser de 5% y el contrato modificatorio del 10%, en total 15%. Aquí la suma de ambos solamente puede llegar hasta el 10%. O puedes utilizar solo órdenes de cambio para llegar al 10% o solamente contratos modificatorios 10% o hacer una sumatoria de ambas. Les recomiendo preguntar cuál es el criterio que tiene la entidad respecto de cómo se interpreta el 10%. En algunas partes he escuchado
por ejemplo, que el criterio que tienen es que la modificación del 10% significa una suma, así sea el monto de contrato se decremente o se incremente. Por ejemplo, en un contrato modificatorio podría ser que tu monto de contrato en el número 1 está decrementando menos 1%. En el siguiente está incrementando más 2%. El acumulado asumen que es 3%. Entonces, antes de aplicar el contrato modificatorio, mejor recabar ese criterio, cuál es la interpretación que tiene la entidad, para que vean la conveniencia de la forma de aplicar la modificación al monto del contrato. La orden de trabajo, orden de cambio o contrato modificatorio deben ser remitidos y suscritos de la forma previa a la ejecución de los trabajos. Deben ser suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del contratista. Eso tenga muy en cuenta. En ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra. Eso nos está dando a entender, por ejemplo, si vamos a modificar el diseño, no es que no puede ser que hayan construido y aprobado y pagado en base al diseño modificado y recién se tenga que regularizar. Entonces, se refiere a eso. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos el fiscal de obra, supervisor y contratista. Otra cláusula que debemos tener muy en cuenta es la referida a las multas. Esta cláusula ha sido modificada en cada versión del modelo de contrato. Entonces, en esta directamente nos dice, se obliga a cumplir con el contratista, se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el presente contrato. Caso contrario, el contratista será multado con él, hay que establecer el porcentaje del monto total del contrato por día de retraso. En este modelo de contrato nos están hablando de que solamente se verifica el retraso del plazo total de la obra. En otros modelos de contrato hablan de controlar el cumplimiento de cada ítem. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en la lectura y aplicación de esta cláusula. Otra cláusula que es muy importante conocerla, analizarla e interpretarla. La cláusula 19ª, causas de fuerza mayor y caso fortuito. En la anterior presentación les había mostrado la definición de causas de fuerza mayor y caso fortuito. Hay que estar bien seguros de qué es lo que se entiende por causa mayor y otro caso fortuito. En esta cláusula hay restricciones. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se considerará como causa de fuerza mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la obra, por cuanto el contratista ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado en el periodo de movilización. Eso significa que en la propuesta existe un cronograma. Dentro de los 15 días de haberse movilizado, los primeros días de ejecución de obra, debería presentar su cronograma ajustado. Y en ese cronograma ajustado tiene que haber contemplado los días que puede parar por el tema lluvia. Entonces tiene que, como dice aquí, tiene que ser el mal tiempo que no sea notablemente, tiene que ser un mal tiempo notablemente fuera de lo común para que pueda reconocerse una ampliación de plazo. Una lluviecita, ni siquiera una lluvia fuerte, tienes unas lluvias excepcionales las que darían lugar a una ampliación de canto por causa de fuerza mayor. Asimismo, se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito las demoras en la entrega. Asimismo se considerarán, creo que el modelo está equivocado, debería decir no se considerarán como fuerza caso mayor o caso fortuito las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos
e implementos necesarios. Yo creo que aquí existe un error de taipeo. No puede ser, se considerará. No se considerará en los anteriores modelos de contrato, no se considerará. De manera obligatoria y justificada, el contratista deberá solicitar al fiscal la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas. Entonces, en los contratos, en varios lugares existen plazos fatales para realizar las representaciones y las respuestas. Deberían cuidar mucho de cumplir esos plazos, porque el no cumplimiento da lugar a la aceptación tácita por el silencio administrativo. Bueno, estimados colegas, hasta aquí un repaso rápido de lo que es la ley 1178 y el modelo de contrato. Les ruego repasar ampliamente estos documentos para una aplicación adecuada en obra.